Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas que comentaros y todos ellos van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a arrancar y el primero de los temas que tenemos que hablar en el día de hoy es con respecto al equipo Aston Martin y con lo que podría ser el AMR24. Ya os hemos contado toda la información que ha podido ir saliendo en los últimos días, pero es que por supuesto hay un factor importante a tener en cuenta, en consideración, comparando la mejora que se hizo en 2023 con la mejora que se podría hacer en 2024. Porque este año hay ciertos aspectos especialmente en los que deberían de ir mejor. Bueno, pues es por la introducción de los equipos de Red Bull y Mercedes que fichó Aston Martin, que ya han estado trabajando en 2023, pero que para el AMR23 no pudieron estar antes y no pudieron estar en su desarrollo, por lo que este es realmente el primer monoplaza que será diseñado por Dan Fallows, Eric Blanding y compañía. El AMR24 va a ser la primera maquinaria que realmente sea diseñada por ellos. ¿Por qué? Porque el AMR23, cuando ellos llegaron al equipo, que se introdujeron a partir de verano de 2022, ya estaba en desarrollo. Sin embargo, en este AMR24 ya han podido estar en el desarrollo continuo todas las personal que ficharon tanto de Red Bull, de Mercedes, de Ferrari y algunos más que todavía no se han incluido, pero sobre todo los nombres importantes ya están en el equipo y este coche sí va a ser influencia directa de ello. Hay una cosa que los analistas aerodinámicos dudaban del AMR23 y era que no entendían cómo una persona como Dan Fallows, que es el director técnico del equipo Aston Martin, podía, siendo además el pupilo de Adrian Newey, podría haber hecho un coche que eficientemente fuese tan nefasto como hemos visto, que ha sido el peor punto de la MR23 y que con el desarrollo del mismo ha sido lo que les ha perjudicado porque no han sido capaces de reconducir lo que tenían para ser más eficiente. Pues básicamente esto se debe también a no haber estado en el comienzo de ese monoplaza, en el comienzo de ese desarrollo, y para este AMR24 sí lo van a estar y hay ciertos aspectos que se esperan para el próximo monoplaza que ya os hemos contado, pero uno de ellos es que ese problema que tenían con el AMR23 se solucione, sea más eficiente y por supuesto vaya hacia adelante de una mejor forma, progrese y sea un mejor monoplaza el próximo año. Veremos esto si se cumple. Esto no es la primera vez incluso que os lo tratamos, esto nos lo había contado aquí en el canal Virutas de Goma, Zapico, que ya sabemos que lo trajimos aquí, José Manuel Zapico, y ahora lo ha contado nuevamente en un artículo que ha publicado en The Objective y que os vamos a tratar. El primero, bueno, os pongo esta imagen aquí que estáis viendo simplemente para que veáis el titular. Como estáis viendo, Aston Martin y Ferrari, 2 puntos calientes de la próxima temporada de Fórmula 1 nos explica. Luego ya os pongo esta visualización que, como veis, pues bueno, no se llega a apreciar del todo el titular, por eso os habíamos puesto lo anterior. Artículo, como digo, de José María Zapico y bueno, pues vamos a ir leyéndolo brevemente. Hace una especie de introducción que os vamos a leer, va a cambiar poco, pero será distinta. La Fórmula 1 es una entidad mutante que modifica cada año sus regulaciones y cada temporada se lo pone más difícil a sus participantes, aunque este 2024 va a ser una de las ediciones menos cambiante de reglas en sus 75 años de historia. A pesar de ello, vamos a ver una F1 diferente del pasado en 2023. Bueno, habla acerca un poco de esos cambios. Al final, lo que quiere llegar con este titular, con este primer párrafo, donde ya incluso nos avanza Ferrari, McLaren, lo estáis viendo Aston Martin, pero ahora veremos, nos quiere llegar a que lo esperado, más dominio azul. ¿Más dominio de quién? ¿De quién es azul? Bueno, pues más dominio, por supuesto, de Red Bull. Aunque el Red Bull de Max Verstappen va a ser prácticamente inalcanzable, es bastante probable que los equipos contendientes se queden con más victorias que el año pasado. Es decir, que los equipos rivales, que los equipos que no son Red Bull, consigan más victorias. Esto es algo que os hemos dicho. Salvo que ocurra un milagro,
Red Bull va a ganar, Red Bull va a dominar el próximo año, puede ocurrir ese milagro, por eso vemos la Fórmula 1 por supuesto, pero es lo esperado, es lo lógico pensar que Red Bull ganaría. Ahora bien, también es lógico pensar que el resto de equipos se acercarán un poco. Este año 2024 las regulaciones apenas van a cambiar, serán casi las mismas que el año pasado y los cambios de leyes serán para ordenar muy menor. Las escuderías mejor dotadas deberían recuperar espacio partiendo de una base superior y el RB20 lo tendrá más complicado. Ocurre que el dominio mostrado durante el último año fue de tal calibre que se sabe que en verano dejaron de mejorar y evolucionar su monoplaza. Pocos pensarían que vayan a dejar de someter al resto. Por eso es al final, salvo que se haya equivocado mucho Red Bull o que ocurra ese milagro, lo lógico es que Red Bull gane. ¿Puede ocurrir lo contrario? Puede ocurrir, por supuesto, pero eso es lo lógico. Por norma general, sobre todo cuando hay cierta estabilidad regulatoria, las temporadas tienden a iniciarse de una forma análoga al finalizar las anteriores. Este año tendrá mucho sentido por dos motivos. El primero es que muchas escuderías han tomado este año como una mejora prolongada del anterior. Al haber tan pocas modificaciones, muchos de los elementos serán comunes, cuando no los mismos con respecto al año pasado. Lo razonable sería pensar que los monoplazas de 2024 serán refinamientos de lo ya conocido, ideas más pulidas y soluciones a problemas encontrados. El segundo son los malabares que han de hacer para todos que encajar dentro de las limitaciones presupuestarias que están aplanando mucho el campo. El salto entre contendientes es cada vez menor y si en 2023 se vieron diferencias de un solo segundo por vuelta entre los mejores y los peores, esto puede ir a más o a menos según se mire. Más dónde mirar, ¿dónde podemos mirar? Bueno, pues lo que dice es que lo que se ve sobre el asfalto en los test de pretemporada en Bahrein será muy parecido al observado en 2023, lo finalizado en 2023, pero con dos puntos de especial interés. Ferrari y Aston Martin son los dos equipos que José Manuel Zapico, ya sabemos que tiene muchísima experiencia, si nos lo contó aquí en el canal, destaca para la próxima temporada. Los dos equipos que más nos destaca son justo los dos equipos en los que militan pilotos españoles, los que podrían traer novedades interesantes. La escudería italiana presentó el año pasado un monoplaza muy continuista con respecto al año anterior. Hicieron hincapié en la calidad de su propulsor y se confiaron en él, aunque con un éxito limitado. Es un concurso lastrado por accidentes, averías y algún error de equipo. Acabaron terceros, pero fueron los únicos en recaudar una victoria sin ser Red Bull. Bueno, va pasando acerca de explicar sobre Ferrari. Dice, todo hace pensar que en 2024 los bólidos encarnados podrían ser diferentes. Es una mera elucubración. Ha recargado la página. Es una mera elucubración, pero atienden a un razonamiento. La escudería puede tener dinero, pero no se lo pueden gastar como quieran. Hay que atender al límite presupuestario, ya lo sabemos, de 135 millones de euros con pequeños ajustes a la hora de invertir y demás. Pasado el verano suelen echar cuentas, estudiar qué posibilidades reales hay de avanzar o operar por títulos y o se gasta mucho en esa recta final o se pasan esos fondos y recursos al desarrollo del monoplaza que correrá al año siguiente. Esto es muy importante a tener en cuenta. Hay gente que su límite presupuestario lo habrá ya aprovechado para el próximo y gente que habrá desarrollado este coche. Eso implica que el próximo año puede haber equipos que estén en una mejor posición, incluso aún partiendo peor al principio o viceversa. Cuestión de administradores, nos dice Charles Leclerc fue subcampeón en 2022 y consiguió más podios en la segunda mitad de la temporada que en la primera. Todo hace pensar que Maranello elucumbraron al resto en intentarlo. Aunque no les salió que el Ferrari 2023 fuera tan parecido al del año previo, hace pensar que apenas pusieron medios para ese coche. O no, al menos como les hubiera gustado porque se fundieron el año previo. La comparativa que hacíamos anteriormente, ¿no? El razonamiento va más allá. Ante la imposibilidad de poder echar el guante a los de Red Bull en este 2023, es bastante posible que hayan puesto muchos de sus recursos en el coche de 2024. Ferrari es además un equipo al que le sienta muy bien la continuidad regulatoria. Da la sensación que tienen buenas ideas, pero mal ejecutadas. Puede ser mirada simplona, pero es pauta común que con el tiempo suelen pulir sus errores y es cuando sacan lo mejor de sí mismos. Este mismo año lo hemos visto también con un final de temporada donde han estado mucho mejor de donde comenzaron, prácticamente no han desarrollado mucho el coche, pero bueno, y ya nos llega, ¿no?, la gente de Alonso también, que dice Aston Martin es otro de los puntos de interés en cuanto a su evolución como escudería. Es un equipo en expansión,
que ha recibido fuertes inyecciones de fondos en los 2 últimos años y que se acaba de meter en una nueva y espectacular sede, lo cual ya siempre os hemos dicho que hay que tener muy en cuenta. Su 2023 arrancó de forma espectacular con actuaciones fulgurantes de Fernando Alonso, pero parece incombustible, pero que se diluyeron según avanzaba la temporada. Las razones de su deshilachada son dos puntuales: el avance de Mercedes, Ferrari y McLaren, que recuperaron su puesto natural de acuerdo con su trayectoria previa, y el desatino con la evolución de su AMR23, la cual arquitectura basada en lograr mucha carga aerodinámica obtenida de la panza, muy importante, es decir, tener un suelo donde consigas mucha de la carga aerodinámica que genera este AMR23, arroja a unos coches muy sensibles a los cambios. La ventana de trabajo es muy estrecha y salirse de ella es letal para el rendimiento. Es lo que os hemos dicho, con el desarrollo la fastidian. ¿Por qué? Porque es muy sensible y es más posible, por supuesto, que la fastidies a que aciertes. Los bólidos verdes pasaron de dejar a todos boca abiertos a ser inconducibles, como expresó el asturiano en alguna ocasión. El Gran Premio de Arabia Saudí, bueno, aquí nos cuenta una historia que la ha contado en varias ocasiones en este sentido José Manuel Zapico, que es el hecho de que en el Gran Premio de Arabia Saudí de 2022, Lawrence Stroll, después de una mala clasificación, ya venían de un mal Gran Premio en Bahrein, pero quizá podía haberse dado por alguna circunstancia, después de 2 grandes premios malos, pues bajó al box de Aston Martin y dio una bronca inmensa que pues cambió muchísimo el coche en los siguientes meses. Se fichó también además a muchísima gente. Dice, el problema es que toda esa materia gris y manos nobles, esa gente que se fichó después de ello también, y gente que se había fichado anteriormente, llegaron después de arrancar los primeros bocetos en el diseño del monoplaza que correría en 2023. Los coches se comienzan a formar a partir de forma paralela a la floración de la primavera. Si se llega sin un concepto establecido a mayo, ya se va algo tarde, y todo indica que en Silverstone ya tenían algo muy avanzado cuando empezaron a llegar cerebros frescos. Su presencia se notó, pero no en la medida como para pensar que el AMR23 del año pasado fue producido por ellos. Esto siempre os hemos dicho, quizá pusieron la punta final del coche, pero no fue desarrollado por ello. Esto nos lo ha contado, como digo, José Manuel Zapico también aquí en el canal. Coche nuevo, temporada nueva. Aunque la causística es diversa, las primeras versiones de los monoplazas con los que se ven en las presentaciones suelen estar listos en septiembre. Septiembre-octubre pone. La posición de los ejes de las ruedas, los puntos de fijación de las suspensiones, la posición del bloque motor, arco antivuelco, bueno, todas esas piezas que dice. Eso es algo que pensar que ese enorme grupo de técnicos de primera fila que llegaron a Aston Martin metieron la cuchara de forma limitada en el monoplaza que corrió en 2023. Este del año en curso, el que será el protagonizado por el AMR24, sí tendrá el sello de todos ellos buenos conocedores y debería notarse. Paralelo a esta idea y de forma reciente, se ha sabido por diversas fuentes que el coche verde va a mostrar grandes diferencias con respecto al anterior, algo que ya os hemos contado, información de Lawrence Barreto. Si bien las reglas son casi las mismas, se va a atacar la idea troncal del monoplaza con elementos distintos, tanto por dentro como por fuera. Vienen cambios, veremos algo alternativo a lo conocido, lo que no tiene por qué ser mejor automáticamente mejor, pero lo lógico sería casi fuera. Nadie sabe en qué medida y de qué forma aumentarán las prestaciones, comportamientos y capacidades, pero con toda seguridad atacará a las carencias. Una de ellas es el rendimiento aerodinámico en curva rápida y otra la velocidad punta en recta. Con base en sus bondades, la tracción y su aceleración desde bajas velocidades, el AMR24 tendrá que avanzar. Y luego pues ya nos habla acerca de primera carrera, primer test de pretemporada, cuando lo veremos y demás. Así que bueno, es información que ya nos ha contado incluso aquí José Manuel Zapico y que vuelve a reafirmarse. Veremos si es así, veremos si lo consiguen, veremos si traen un coche completamente diferente, veremos si la influencia de Dan Fallows, Eric Blanding y todo el mundo, no solo ellos, tiene importancia en esta MR24 y evolucionan progresivamente. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo, tenemos que pasar al siguiente de los temas y os tenemos que hablar ahora al respecto sobre el futuro de la Fórmula 1, os tenemos que hablar acerca de lo que quiere conseguir Mohamed Ben Sulayem, porque ha vuelto a hablar acerca de Sudáfrica. Ya sabemos, si llevamos 2 años así hablando acerca de esto, la Fórmula 1 tiene la intención
de regresar al continente africano, y con ello sería sobre todo regresar a Sudáfrica, que ya se ha corrido allí, hay un circuito para Fórmula 1 que pueda albergarlo, y la intención es, por supuesto, correr en los 5 continentes en esta expansión de la Fórmula 1. Sobre ello ha vuelto a hablar Mohammed Ben Sulayem, que lo que dice es: tenemos muy buenos contactos en África y deberíamos prestarle más atención a dicho continente. Habla, después de justo esa frase primera que dice, de que en África hay bastante buena gente y quieren ellos construir cultura automovilística. Lo único que también deben saber dónde hacerlo y dónde no, y no por un tema de, pues, sabemos al final la situación también que tienen allí, sino sobre todo que hay sitios en los donde la Fórmula 1 no les interesa, o Fórmula 2, a lo mejor les interesa karting, o les interesa rallies, les interesa, bueno, cualquier cosa de ese estilo. Entonces que tienen, porque al final Mohammed Ben Sulayem es de la FIA, no de Fórmula 1, entonces que en ese sentido tienen que saber qué llevar a los países africanos, pero Sudáfrica sería Fórmula 1, y lo que dice es: en Sudáfrica tienen mucha historia del automovilismo. Desde el año pasado se ha hablado mucho sobre si la Fórmula 1 volverá aquí a Lami. Eso sería muy bueno para África. También estamos pensando en un campeonato eléctrico en el que nos gustaría involucrar a este continente. Eso también estaría bien. No nos olvidamos de África, no nos olvidamos tampoco de China, por ejemplo, pero tampoco nos olvidamos de Latinoamérica. Estamos aquí en el paddock de la Fórmula 1 y vemos claramente la emoción y entusiasmo que hay. Así que bueno, esa es lo que dice Mohammed Ben Sulayem ahora sobre llevar la Fórmula 1 a otros continentes. Veremos si acaban regresando a África. Y ojo, atención a la información que sale desde Italia. Motorsport Italia informa acerca de las intenciones que tiene Ferrari la próxima temporada, después de conocer que va a haber reducción en los motores que se pueden utilizar. Esto ya se sabe, ya os lo hemos contado en el canal. Pasamos de tener 4 motores que se podían utilizar antes de penalizar, que se introdujo este año, a 3. Se reduce un motor menos, teniendo en cuenta que hay 2 carreras más. Esto ha sido, al parecer, según informa Motorsport Italia, que se lo transmiten desde Ferrari, ha sido empujado para que la FIA tomase esta decisión por parte de Honda y por parte de Mercedes, porque son los 2 motores que mejor fiabilidad tienen y han empujado para ello. Por lo tanto, Ferrari está bastante molesto con esta decisión, porque supone un motor menos y 2 carreras más. Es algo que no les ha gustado, y ya cuentan que ellos van a utilizar 4 motores. Son plenamente conscientes, es posible que toda la parrilla necesite esos 4 motores, pero que Ferrari, en lugar de comenzar el año intentando ajustarse a 3 motores, lo van a hacer ya directamente pensando en que van a tener que sancionar en algún momento y utilizar 4 motores. Es una decisión lógica y que creo, al final yo creo que por mucho que lo proponga Mercedes y Honda van a tener que sancionar también. Entiendo, o es mi sensación, hemos tenido la temporada más larga de la historia este año y no se ha sancionado. No ha habido cambios de motor, más allá de Ferrari, que los hizo a principios de temporada con la batería, y le tocó hacerlo a Carlos también a final de temporada con otra batería. Lo hizo Tsunoda con el motor completo en México y ya está. No ha habido más cambios de motor. Verstappen cambió un componente, pero es que no estoy seguro además si fue caja de cambios, fue en Bélgica, pero que ya está, y no ha habido más cambios, no ha habido más sanciones. Es extraño en ese sentido, por supuesto, está genial, por supuesto que se llega a esos niveles, pero yo creo que es uno de los motivos también, pues oye, por intentar que haya ese tipo de sanciones en alguna ocasión. Independientemente de ello, me parece la idea correcta por parte de Ferrari, si saben de sobra que no van a llegar, porque ya sería extraño que todos llegasen a las 24 carreras solo con 3 motores. Ya ha sido extraño que llegasen con 4, imagínate con 3 motores las 24 carreras, entonces lo afrontas de una forma distinta. En lugar de quizá guardar lo máximo posible al principio los motores, porque por intentar llegar, y cuando veas que no, pues darles toda la potencia, de por sí distribuir la potencia pensando en que tendrás un motor más y ya está. Creo que es la decisión correcta. Y por cierto, tenemos que hablar también de otra información desde Italia, porque la Gazzetta dello Sport, que fueron los primeros en pronunciarse con respecto al tema de las renovaciones de Ferrari y fueron quienes dijeron que Sainz solo le estaban ofreciendo un año de contrato, ahora informan
que su renovación sería efectuada, sería confirmada, sería comunicada a los medios el 13 de febrero, en el mismo momento en el que presente Ferrari el próximo monoplaza. ¿Significa esto que ya han llegado a un acuerdo también con Carlos? Porque quiero decir, con Leclerc ya han llegado al acuerdo, según están informando desde Italia. El problema ahora mismo es Sainz, porque no le están ofreciendo lo que está pidiendo. ¿Habrán llegado a ese acuerdo? ¿Solo anunciarán a Leclerc? ¿Finalmente se prorrogará ese anuncio? Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre, es lo que informa en el día de hoy la Gazzetta dello Sport. Y sobre esto también ha hablado Pedro Fermín Flores, donde también cuenta un poco pues la situación que hay ahora mismo. Aún así os la cuento previamente con el tema de Leclerc. Está prácticamente cerrada, ya os lo digo yo, ya os lo adelanto yo. Le ofrecieran entre 3 y 5 años, había ciertas informaciones. Bueno, al final le van a renovar, sin lugar a dudas. Tampoco tiene otro equipo al que ir porque se habló mucho en su día de Mercedes, pero ahora mismo no está disponible. Luego, con el tema de Carlos, Sainz por lo menos exige 2 años, parece que no se lo estaban dando y es el problema. Esta es la información que también tiene Pedro Fermín Flores. Lo que también hoy se hablaba muchísimo es de si el próximo martes y 13 de febrero, el día en que se va a presentar oficialmente el nuevo Ferrari, ya tendremos o no despejada la incógnita de qué va a pasar con Charles Leclerc y con Carlos Sainz en cuanto a su continuidad dentro de la escudería italiana. Hay alguien que apunta a que sí, a que ese día ya conoceremos si Charles y Carlos han sido renovados y por cuánto tiempo cada uno de ellos para estar vinculados a Ferrari. Aunque de momento Fred Vasseur dice lo contrario, que hay tiempo, que por delante queda mucho, que hasta después de los test en Bahrein, antes de la primera carrera en marzo, hay tiempo factible para hablar, para negociar, para buscar una solución. ¿Por qué todo eso? Y lo hemos comentado en varias ocasiones aquí. Especialmente en el caso de Carlos Sainz, se está dilatando esa especie de anuncio oficial que debe realizarse, porque hay una diferencia de opiniones en cuanto a la duración del contrato, de esa renovación de Carlos con Ferrari. Carlos pide 2 años. Carlos cree que lo correcto es 2 años para el nuevo acuerdo, mientras Ferrari piensa en 1, es decir, darle el 25, y Carlos quiere hasta finales del 26. Esa es la idea de uno y otro, y es lo que está teniendo esa inflexión, ese punto en el que no acaban de encontrar un equilibrio los responsables de la escudería y quienes llevan el destino deportivo de Carlos Sainz. En el caso de Charles Leclerc, va por otros derroteros. No hay una limitación tan estricta en cuanto a un solo año. Se habla de 2 o 3 años, o incluso hay quien ha dicho que podrían ser 5. Me parece una barbaridad, 5 años cerrar un acuerdo con Charles Leclerc. Serían tal vez 2 más 1 los años que pudiera cerrar Charles con la escudería italiana. Todo eso pensando en el año 25. Como último tema en el día de hoy, os tenemos que contar que los dueños de los negocios de la ciudad de Las Vegas demandan a la Fórmula 1, reclaman una compensación por los daños que tuvieron durante el fin de semana donde tenía lugar el Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas. Algunos de ellos se sienten engañados, así lo han declarado pidiendo esta compensación económica. ¿Por qué? Bueno, pues porque tanto la preparación como el propio Gran Premio, la preparación del Gran Premio y la propia carrera, alteró el funcionamiento diario de la ciudad. Por supuesto, estando el Gran Premio, ya lo sabemos que había horas en las que se cerraban las calles porque corría la Fórmula 1, pero es que durante la preparación también porque se estuvieron llevando a cabo muchas obras. Además, se quejan de haber utilizado dinero público, dinero de Las Vegas para las reformas y dinero que no han devuelto. Por supuesto, no lo iban a dar un cheque y devolverlo, pero sí que con el propio Gran Premio se querría haber devuelto, por así decirlo, ese dinero, y es algo que no ha acabado ocurriendo. Y además, sobre todo, y por esto piden las compensaciones económicas, el Gran Premio de Las Vegas no cumplió las expectativas económicas que se esperaban. Primero, no se vendieron todas las entradas, que esto es culpa, por supuesto, de los precios disparatados que pusieron. La semana previa bajaron más de la mitad de los precios y aún así seguía siendo ya muchísimo disparate.
debate, pero es que no lo podían bajar más y no se llenaron, pero es que no es que ni se llenaran, es que no hubo ni el 50% del aforo que se podría haber llenado. Pero es que además, estos problemas de la Fórmula 1, si no se llena, eso simplemente repercute en pérdidas para ellos, pero es que además ha repercutido en pérdidas para los negocios de la ciudad porque no hubo tanta gente. No solo porque no estuviese la gente que se esperaba acudiendo al Gran Premio de Fórmula 1, sino que además, con las promesas que había hecho la categoría, todos subieron sus precios, incluidos los hoteles. Y hubo muchos aficionados que muchos visitantes que en lugar de acudir a Las Vegas en esa semana, que encima te vas a encontrar con la Fórmula 1 y te va a alterar lo que puedas realizar, porque de repente a cierta hora van a estar corriendo 20 coches a 300 km por hora, entonces te va a alterar tu visita, decidieron ir la semana siguiente, por lo que esa semana que tenían presupuestado que iban a ganar muchísimo, que iban a hacer, como una expresión que usamos en España, el agosto, no fue así y ahora piden esa compensación económica. En este sentido, por ejemplo, hay datos de un negocio llamado Bon, que hay ahí en Las Vegas, y sus ingresos en dólares en 2022 fueron 8,5 millones de dólares y cayeron a 4,2, es decir, la mitad en 2023, como resultado de todo lo que ocurrió con la Fórmula 1 en el área. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final, desde las obras hasta de por sí durante la propia semana del Gran Premio, hicieron que fuese mucho más difícil acudir a su negocio y perdió la mitad de las ganancias incluso. Entonces, por ese motivo, ya sabemos que los aficionados demandaron a la Fórmula 1 con todo el sentido por haberles echado en su día del Gran Premio durante los Libres 2 y demás, pidieron esa compensación. Hoy en día piden también incluso la compensación los dueños de los negocios. Bueno, pues al final también, pues cosas que pasan, veremos qué es lo que ocurre, si acaba teniendo o no que pagar la categoría. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos tratado muchísimos temas y me encantaría saber tu opinión en los comentarios y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.